A ver, vamos a ver de qué vamos a hablar ahora. Atención, manipulación, campaña para que los niños se porten mal. ¿No lo podés creer? La creatividad no descansa y en este caso los creativos publicitarios diseñaron campañas para que los chicos se porten mal. ¿No me crees? Mira. ¿Cuál es la estrategia de la industria? Enseñar a los niños a portarse mal para presionar a los padres. A partir de los años 2000 hubo una serie de estudios de marketing que se llamó The Nag Factor. Nag significa dar la lata en inglés y es una serie de estudios que consistían en que la publicidad desarrollara un mecanismo para enseñar a los niños a portarse mal, para no aceptar un no por respuesta, chillar, discutir, etc. Los niños durante muchos años no fueron audiencia. Sobre todo lo que era la publicidad no iba dirigida a los niños. ¿Por qué? Porque no tienen poder adquisitivo. Sin embargo, los publicistas se dieron cuenta que los niños son muy influenciables por la publicidad. El padre, a quien sí reacciona mucho, es al niño. Entonces hicieron una publicidad dirigida al niño para que se portara mal y, digamos, molestar al adulto para que comprara. Se dieron cuenta que en los ámbitos domésticos, en torno al 90% de las decisiones de compra estaban mediatizadas por los niños. Eran los niños los que decidían que se comía, que se cenaba, que se tal. Lo que descubrieron era que dirigirse a los niños para manipular a los adultos eran súper rentables. Las campañas publicitarias descubrieron que tienen que dirigirse a los niños para que se porten mal y manipular a los adultos. Esto es real, ¿eh? Por eso, para profundizar en el tema y que nos explique cómo esto puede ser, lo tenemos a Matías Nigro, que es licenciado en Comunicación, secretario académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Morón. Todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, nos costaba creer que esto sea real, pero Sí. ¿es así? A ver, hay algunas cuestiones, digo, que recién veíamos en el video y las tenemos que analizar. Cuando hace la referencia a portarse mal, no es que el chico va a agarrar y va a empezar a pegarle a alguien o revolear sillas o romper cosas, o intentar que no, para que el adulto termine cediendo y comprándole. La idea de ese portarse mal está más referido a la insistencia, ¿no? Que ahí es cuando recién un poco lo discutíamos fuera del aire mientras estaba el video, esto que decía de dar la lata, Sí. que ese término de la teoría del NAC la traducimos a la idea de la insistencia. Insistir, molestar, tal vez, hacer un berrinche, tal vez. El famoso berrinche, el famoso capricho, y es cierto esta idea de, y quienes somos padres lo sabemos, que uno automáticamente lo que el nene o la nena pide se convierte en una prioridad, porque cuesta esa cuestión de decirle que no al chico, al hijo, y obviamente que esta teoría de la insistencia está dada y estas cuestiones que tienen que ver con la publicidad para los chicos es un factor fundamental para que el padre termine cediendo a la compra. También, obviamente, diferenciando la idea de los públicos, ¿no? Digo, tenemos que pensar que hay un público comprador y un público consumidor. Y el chico no es, salvo, bueno, un caso particular donde por ahí se le da la plata para que vaya al kiosco del colegio, pero si no, el chico no es el comprador, no es que el que va a la juguetería No, claro. solo, con 5 años, sale y va a la juguetería a comprar. ¿Pero tenés algún ejemplo, Matías, así como para ponerlo en ejemplo de algún mensaje que hayas visto en alguna publi que decís, mira, ¿qué le hablan al chico directamente? Mira, hay casos, lo hablábamos justo esta semana con la directora de la carrera de publicidad de la universidad, que son uno de los casos que solemos trabajar, que tiene que ver con una famosa marca de pastas, que seguramente muchos la conocen y habrán comprado, que generó personajes, Sí. era el famoso personaje de Mamá, Sí. y Mamá y la marca. Mamá Luke. Exactamente. Sí. Bueno, ese personaje es un personaje muy afín al chico, ¿no? Y aparte ese rol de madre y tan cercana. Después, bueno, surgió el papá, después surgió el abuelo, y después se fue acrecentando y terminó siendo la familia. La familia. Y la marca no solo creció mucho en ventas, traccionada también por lo que refiere a la publicidad que influenciando a los chicos, sino que hasta desarrolló otros productos, ¿no? Digo, terminó dejando de ser solamente pastas, pasó a vender milanesas. Y es un caso de estudio en ámbitos académicos, esta cuestión de ese personaje infantil. Sí. Que despertó el poder de compra, porque claro, los padres van al supermercado con el chico, porque no lo puedes dejar solo en la casa, el chico va con las góndolas y ve al personaje. Y lo ve, lo quiere. Ahora, yo quiero que está Mamá. no sé si preguntarte si es legal, porque supongo que sí, pero estoy entre preguntarte si es legal o si es ético. Sí, lo segundo. Legal supongo que sí, porque si no, no. Pero ¿es ético apuntar a los chicos para generarles la necesidad o apuntarle a ellos para que después manipulen a los padres y se... ¿Es ético? A ver,
siempre y cuando no se pongan en juego ni en riesgo cuestiones que realmente afecten y como yo digo, ¿no? Lleven a exponer a un riesgo, un peligro, alguna situación o casos como por ejemplo se hablaba en el bloque anterior, está dentro de los marcos éticos. Lo que siempre se maneja dentro de la comunicación, publicidad, tiene que ver con la ética. Obviamente hay cuestiones normativas, obviamente hay cuestiones legales, pero en este aspecto principalmente bueno, los chicos también son influenciados con la ficción, con las películas, con lo que ven, con lo que consumen y las publicidades que hay para productos de chicos hay un montón. Y el consumidor también tiene su poder de decisión, porque eso es lo que estamos olvidando. En las últimas décadas hemos olvidado que los consumidores tenemos el poder también de decidir qué sí y qué no. Claro. Exactamente. Y el Estado tiene que jugar un rol un poco más importante. Por algo la ley de etiquetado frontal, que incluye los octógonos para decirte estás comiendo algo que tiene mucha sal o mucha grasa y demás, tiene prohibido, tenía, porque creo que fue modificada, que en alimentos para chicos incluyas figuras de animalitos o algo que visualmente llame. Ahí eso estaba prohibido, no sé qué pasó finalmente. No, a ver, yo creo que en ese sentido, y es muy interesante, es muy interesante lo que planteas, porque yo creo que lo que ahí, si nos ponemos no del lado ahora del publicista, que desarrolla las campañas, sino del lado por ahí de los padres, ahí lo que tenemos que trabajar es el desarrollo del pensamiento crítico. Y que eso también es una cuestión que nosotros en la parte académica trabajamos mucho. Porque justamente cuando uno habla de influencia, la influencia se genera principalmente o directamente proporcional la cuestión de la falta de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el chico, obviamente una cuestión de desarrollo y de crecimiento, es absolutamente normal, le cuesta discernir algunas cuestiones donde es más fácil tener la influencia. Si como padres, en lugar de decir simplemente no, se les explica los motivos, por qué esto es mejor, por qué esto, lo que va a generar en el chico es esta cuestión de decir, bueno, la próxima vez que ve una publicidad o se encuentra expuesto a cualquier otra cuestión, en este caso pues estamos hablando de publicidades, pero la influencia se da por un montón de factores, está ese pensamiento crítico que lo va a ayudar. Y esto que vos decís, ¿no? Por ejemplo, la ley de etiquetado. Bueno, explicarle al chico de qué se trata esa ley de etiquetado, por qué está, por qué funciona, cuál es la idea, cuál es el objetivo y dónde te ve afectado. No es una cuestión nada más decir, bueno, exceso en azúcares. Ah, bueno, es muy dulce. ¿No? Bueno, pero eso exigiría una ciudadanía activa. ¿Lo somos? Depende un montón de factores, depende un montón de contextos. Creo que ahí tendría que influenciar más a alguien que venga del ámbito de la psicología, pero yo creo que tenés gente que, o su parte de la ciudadanía que es muy activa y parte que no, como te digo, por un montón de factores y un montón de contextos. Si como padres generamos ese acompañamiento, el chico va a tener poder de decisión. Y ojo, cuando uno habla de poder de decisión y poder de esta cuestión de diferenciar la influencia, no estamos diciendo que no consuma. ¿Sí? Sino que por ahí entiende el contexto por qué ese día sí y otro día no. ¿Sí? O sea, que yo te diga, bueno, está bien, hoy te compro la golosina o hoy te compro el alfajor, no significa que todos los días que me pidas el alfajor te lo voy a comprar. ¿No? Entonces también la crianza, la paternidad. Exacto. ¿Cómo se arman los equipos para crear una, en este caso, ¿no? De lo que estamos hablando? ¿Cómo se arman? ¿A quién se consulta? Bueno, a ver, hay un montón de factores que parten directamente de... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Obviamente tiene que haber ejes centrales donde hay profesionales de la publicidad, pero siempre los equipos interdisciplinarios son los más productivos y en este sentido parte directamente desde un análisis de mercado. Entonces vos ahí tenés que tener profesionales que puedan detectar dónde hay factores que refieren a, incluso hasta desde el desarrollo del producto. Porque cuando hablamos de publicidad, bien también decían recién, hablamos desde el packaging, ¿no? Ya el paquete te vende y por más que no es el concepto de publicidad como nosotros conocemos, de lo que sale en la tele, lo que sale en la radio, lo que sale en los medios digitales, ya el packaging es una forma de exposición del producto. Alguien que entienda de niños también, ¿no? Bien, la psicología del niño, cómo entrarle, por dónde, qué le va a traer. Cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de comportamiento y estamos hablando de alguna forma, en el buen sentido, manipulación. ¿Sí? Es decir, es manipular el comportamiento. Vuelvo a lo mismo, siempre cuando lo expresamos de esta manera lo aclaramos, siempre en el buen sentido, siempre en el marco de la ética, siempre en el marco de lo normativo. Le pregunto a Marina, en el buen sentido. Se echa mano a psicólogos también. Por eso, es un poco de jugar con el comportamiento de la mente. Yo creo que, claro, la publicidad apunta a eso, apela a eso, y el éxito de una publicidad justamente es venderla a un adulto, a un niño. Ahora, yo creo que los padres también
tienen que tener la potestad de poder decir no, de poder explicar cuando hay que explicar, y hay veces que no hay nada que explicar, es un no, porque me parece que también la cosa de sobreexplicativa de todo y de también manejar la frustración que los chicos no tienen, ¿no? Sí. Y de eso no podemos acusar a la publicidad, porque la publicidad siempre va a querer vender. Bueno, esto también es importante porque habla recién decía lo de los públicos, habla de esta idea de los hoy conocidos como influencers, pero no solamente la figura que nosotros conocemos como influencers, sino todos nosotros podemos ser influencers en nuestro grupo social, en nuestro ámbito social. Vos recién decías, por ejemplo, lo que tiene o no tiene. En el colegio, todos los compañeritos son influencers. Claro. Es decir, Claro. cayó uno en la idea publicitaria y empieza a generar esta cuestión de Yo quiero, ¿no? Y también los chicos, hoy hablamos de los padres y de dar el ejemplo, ¿no? También si el chico ve que el padre está tucu y compra y le tocan el timbre, llega, ¿cómo después le decís a tu hijo no? Por eso estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento. En general. Entonces, en general. Por eso hablamos del comportamiento y hablamos del capricho, ¿no? Es decir, el capricho, esta cuestión de la teoría del NAC que hablaban bien en el video, es la manifestación de comportamiento como respuesta del chico ante el estímulo publicitario para que el padre termine actuando y se resista al berrinche. Claro. Es obvio. Acá está. El estímulo, digo, siempre despierta una sensación, o sed, o hambre, o éxito, y además entiendo que está medida la altura de la sillita donde se ponen los productos que más quieren los chicos. Y bueno, eso obviamente. En el los supermercado. supermercados, la distribución de góndola, tenés la cuestión paga, digamos, obviamente, donde hay marcas que pagan para estar posicionados y hay cuestiones que se posicionan desde el punto de vista de el típico final de góndola ya para la caja, donde están todas las golosinas. Para que a la el nene altura de abajo. agarre y lo cargue en el carrito, ¿no es Y esto cierto? que vos decís, ¿qué se espera? La publicidad lo que busca es despertar una necesidad. Claro. Y muchas veces es despertar una necesidad donde en realidad no la había. Es decir, uno se sienta por ahí a ver la tele o agarra el celular y no te sentás pensando en uy, qué ganas tengo de comerme un alfajor, o uy, qué ganas tengo de tomarme una gaseosa. La viste, te despertó la necesidad y ahí caíste. Entonces, sí, Marina, se esa es llama la lógica. manipulación en el buen sentido. Me quedé Hizo ruido la la licenciada. manipulación en el mal sentido. No, bueno, ahí por eso digo, a ver, el concepto... Mira, te cuento. El concepto manipulación es un concepto, por supuesto, de una carga negativa, ¿no? Digo, por eso digo que es esta cuestión de jugar Esto que con la decís, idea. crear necesidad donde no la hay. Crear una En necesidad ese donde no sentido, la hay. manipulación. Exacto, digo. Por eso siempre marcábamos la cuestión de esta cuestión del buen sentido, que va en línea también con lo que decíamos de la ética. Por ejemplo, cuando salió, que hablabas, la ley de etiquetados, Sí. me acuerdo que yo en un momento estaba en Uruguay y en una góndola me había ido especialmente a ver quería ver las etiquetas, las 5 etiquetas, las 4, y estaban todos los productos puestos como del otro lado que no se Al vieran. revés. Para que no estén a la Me dio vista. una bronca. Acá lo y hicieron los empecé también. a ordenar. Sí. Y los empecé como a ordenar porque me dio mucha... Bueno, eso también de alguna forma contribuye con la publicidad y con enmascarar Pero fue también. efectivo lo de los En los colegios etiquetado sí, ¿eh? frontal. Vos sabés que sí, los chicos decían, no, esto no, que tiene mucho hexágono. O sea, les quedó la cosa, que si tenía mucho hexágono era peor. Entonces buscaban el que tenía menos. Fue visual, por eso el impacto. Ponele que no leían tanto el detalle, pero el efecto de si tenía mucho hexágono era malo, buscaban uno que tuviera menos. Claro. Por eso creo que no somos conscientes de lo bueno que fue en los chicos porque ellos lo empezaron a tener en El cuenta. adulto creo que lo superó. Ahora, es que para los chicos claramente es un llamado de atención, más si los padres hacen esta cuestión de activamente mostrar este aspecto, de decir, bueno, esto significa tal cosa. Después yo creo, bueno, ahí ya nos metemos por ahí en la cuestión más de lo que fue el resultado de la ley, pero yo creo que lo que sirvió también muchas veces es para desenmascarar productos que se ofrecían como si... Sanos. Claro, Y en realidad, no, digo, la golosina que figure el octógono con el exceso de azúcar es lógico y todos sabemos que lo va a tener. ¿Y ¿no? cuál es el rol de los comunicadores a la hora de trabajar por mejores elecciones, cuando esos comunicadores por lo general dependen de la publicidad de tales productos? Entiendo que lo que vos me decís es cómo podemos trabajar la cuestión desde la comunicación para hacerlo de una forma más consciente, responsable. Yo creo que vuelvo a lo mismo y lo que decíamos recién, mientras que uno se enmarque dentro de los principios éticos y demás, obviamente que la marca va a trabajar en todas las herramientas que tenga para generar ventas y el trabajo está dado para eso. Yo lo que considero es que siempre tenemos que pensar desde el otro lado
y que todo lo que son formas de comunicación y demás son vías para. Del otro lado hay que trabajar al receptor para que el receptor transforme eso de una forma crítica y consciente. Donde claramente a vos no te están ni vendiendo ni ofreciendo nada malo, pero vos tenés que saber cuándo caer y cuándo no en la tentación de decir, me despertó esta necesidad. Matías, ¿te hace ruido el tema de la invasión de publicidad que hay de casas de apuestas? Que es un tema complicado, complejo, pero digo, los grandes eventos del mundo están copados por publicidad de casas de apuestas. Por supuesto es un tema muy sensible. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los especialistas lo sabrán decir mejor que yo desde el punto de vista de la reacción de los chicos, pero todos nos hemos enterado de casos graves que hay. Y vuelvo a lo mismo, entra más allá de lo legal o no legal, porque, digamos, no hay una regulación en este momento que lo prohíba, como sí se ha prohibido en otros países del mundo. Por ejemplo, no sé, que clubes de fútbol no puedan tener como sponsor las marcas de casas de apuesta. Es una cuestión de la ética, de hasta dónde se lleva el límite publicitario y la concientización y el trabajo activo del otro lado de, che, esto no podemos. Para esto. Hay lugares donde no podés separar a los chicos, es decir, no vas a hacer que el chico no mire un partido de fútbol, por ejemplo. Claro. Y el chico ahí va a estar expuesto y va a tener que en la camiseta tiene la marca de la casa de apuestas. Bueno, es explicarle qué significa. A ver, voy a poner un ejemplo personal. Yo me acuerdo cuando era chico que iba a mirar los partidos de fútbol con mi papá y había una publicidad de una marca de preservativos, que creo que no está más, que tenía de marca, era un animal que cambia de color según la ocasión. Sí. Bueno, y era la típica publicidad del partido de fútbol. Hasta que yo una noche llegué a casa y dije, ¿qué es esto? Bueno, y ahí recibí la explicación correspondiente. Bueno, con el resto de las cuestiones tiene que pasar lo mismo. De hecho, en algún momento se prohibieron las publicidades de cigarrillos, de bebidas alcohólicas en el deporte. ¿Se acuerdan que eran los principales auspiciantes de eventos deportivos mundiales? Y en un momento dijeron, bueno, no. Por eso ahí es un debate de decir, bueno, ¿qué es lo que habría que limitar y regular? Y en el mientras tanto, desde el lado más del formato activo, que nosotros tenemos que actuar para que los chicos no respondan. Que deben tener mucho trabajo porque todo está tan dinámico y todo avanza tanto que es, ¿no?, como ponerse al día todo el tiempo de lo que está sucediendo en campañas, en técnicas, estrategias. Yo tengo una pregunta que porque se nos acaba el tiempo y no me quiero quedar con la pregunta. ¿Cuánto dinero mueve la publicidad en la Argentina? No, muchísimo. ¿Pero de cuánto estamos hablando? No tengo un número exacto para decirte, pero es muchísimo. Y aparte, desde lo que tiene que ver con las marcas, hoy es una de las principales prioridades, porque obviamente es el factor canal de venta. O sea, una marca, ¿qué porcentaje de su presupuesto dedica a publicidad? No, y las grandes marcas pueden estar hablando de un 40%, 50%. ¿40%? De lo que tiene que ver con presupuesto comercial, sí. Qué bárbaro. Muchísimo. ¿Cuánto vuelve de eso, no? Es la pregunta también. Y es que, a ver, es el factor... Lo que no se muestra, lo que no se conoce, no se vende. Claro. Es la única manera que tienen las marcas de hacerse conocer. Perfecto. No existe. Bueno, digamos. Exactamente. Matías, espectacular la participación. Te despedimos con un fuerte aplauso.